Bien, jóvenes, vamos a retomar la clase, digamos, en la materia que estábamos analizando, ¿cierto? Y vamos a recordar, ¿cierto?, que las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿cierto?, como son las que ya les señalé en el caso Yatama y en la que, ¿cierto?, estamos también analizando el caso Castañeda-Guzmán, ¿cierto? En definitiva, son muy importantes, como la Corte también lo establece en el párrafo 149 del caso Castañeda-Guzmán, en el sentido de que la Convención se limita a establecer estándares, dentro de los cuales los estados legalmente pueden y deben regular los derechos políticos, siempre y cuando dicha reglamentación cumpla con los requisitos que ya hemos señalado de legalidad, esté dirigida a cumplir con una finalidad legítima, sea necesaria y proporcional, esto es, siendo razonable de acuerdo a los principios al mismo tiempo de la democracia representativa. ¿Cierto? Señalado esto, podemos a su vez agregar que en el caso de las funciones representativas o cargos de elección popular, debe también tenerse especialmente presente la caracterización de que nuestro país, de acuerdo a la Constitución, ¿cierto?, es una república democrática, como lo dispone claramente el artículo 4 de la Constitución, que ustedes ya bien conocen, y por lo tanto, ¿cierto?, estas características deben irradiar y traspasar todo el texto constitucional, como también todo nuestro ordenamiento jurídico, por lo que las regulaciones legales que se establecen en el caso de cargos representativos o electivos, además de no ser contrarios al principio de igualdad y por lo tanto no ser de carácter discriminatorio, deben ser congruentes con los principios y reglas de la democracia representativa. Señalemos también que en esta perspectiva, en la sentencia del caso Castañeda-Guzmán, la Corte señala que el artículo 23 impone al Estado obligaciones que tienen un carácter específico. Desde el momento en que el artículo 23.1 establece que el derecho de participar en la dirección de los asuntos públicos puede ejercerse directamente o por medio de representantes libremente elegidos, se impone al Estado una obligación positiva que se manifiesta en una obligación de hacer y por lo tanto de realizar ciertas acciones o conductas, de adoptar medidas que se derivan de la obligación de garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos de las personas que están sujetas a su jurisdicción. Esta obligación positiva consiste en el diseño de un sistema que permita que se elijan representantes para que conduzcan los asuntos públicos. En efecto, para que los derechos políticos puedan ser ejercidos efectivamente, la ley necesariamente tiene que establecer regulaciones que van más allá de aquellas que se relacionan con ciertos límites del Estado para restringir los derechos establecidos en el artículo 23, párrafo segundo de la Convención Americana de Derechos Humanos. El Estado, por lo tanto, en consecuencia, no solo tiene la obligación general establecida en el artículo 1 de la Convención de garantizar el goce de los derechos, sino que tiene también directrices específicas para el cumplimiento de sus obligaciones. El sistema electoral que los estados deben
establecer, de acuerdo con la Convención Americana de Derechos Humanos, debe hacer posible la celebración de elecciones periódicas auténticas realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de todos los electores. Agreguemos a ello que un mandato específico al Estado en relación con la modalidad que debe escoger para cumplir su obligación general de garantizar el goce de los derechos establecidos en el artículo 1 de la Convención Americana, ¿cierto?, consiste en el cumplimiento, ¿cierto?, en forma general, ¿cierto?, de lo que establece el artículo 1.1, y es de que ninguna regulación puede ser de carácter discriminatorio. A su vez, el párrafo 159 de la sentencia del caso Castañeda-Guzmán agrega que en el ámbito de los derechos políticos, la obligación de garantizar resulta especialmente relevante y se concreta, entre otros, en el establecimiento de los aspectos organizativos e institucionales de los procesos electorales a través de la expedición de normas y la adopción de medidas de diverso carácter para implementar los derechos y oportunidades que reconoce el artículo 23 de la Convención. Sin esa acción del Estado, los derechos a votar y a ser votado simplemente no podrían en ningún caso ser ejercidos. A su vez, el ejercicio de estos derechos políticos requiere de un complejo aparato institucional de carácter económico y humano que les dé la eficacia que ellos reclaman como derechos de la propia Convención. Si no hay códigos o leyes electorales, si no hay registros de electores, si no hay partidos políticos, si no hay medios de propaganda y de movilización, centros de votación, juntas electorales, fechas y plazos para el ejercicio del derecho de sufragio, este sencillamente no puede ser ejercido por su misma naturaleza. De igual manera que no se puede ejercer el derecho a la protección judicial sin que existan tribunales que posibiliten, ¿cierto?, en ese sentido esa protección judicial y sin que existan normas procesales que la disciplinen y hagan posible. Señalemos en esta perspectiva que además debe, ¿cierto?, armonizarse, ¿cierto?, el artículo 19, número 17 de la Constitución que estamos analizando en conjunto con el artículo 13 de la Constitución. En este sentido, en el ordenamiento constitucional chileno, es necesario tener presente de forma armónica estas disposiciones, lo que determina, ¿cierto?, en el artículo 13 el estatus jurídico de ciudadano, ¿cierto?, que sabemos que lo son aquellos que hayan cumplido 18 años de edad, que no hayan sido condenados a pena aflictiva, ¿cierto?, y al mismo tiempo quienes tienen, por lo tanto, la nacionalidad chilena. Estatus que otorga los derechos a sufragio, a optar a cargos de elección popular y los demás que la Constitución y la ley configuran, ¿cierto?, en nuestro ordenamiento jurídico. Las regulaciones respecto del ejercicio de estos derechos políticos, como asimismo la determinación de la organización y funcionamiento del sistema electoral público, los procedimientos electorales y plebiscitarios, como asimismo la garantía de la plena igualdad entre independientes y miembros de partidos políticos en la presentación de candidaturas y la participación en los procesos electorales, queda determinada por la Ley Orgánica Constitucional
conforme a lo que determina el artículo 18 de la Constitución Política de la República, que por lo tanto debe configurar el sistema electoral público que rige en Chile. A su vez, también debemos tener presente en esta materia el artículo 14 de la Constitución, que posibilita que los extranjeros avecindados en Chile por más de 5 años y que cumplan con los requisitos señalados en el inciso primero del artículo 13, vale decir, sean mayores de 18 años de edad y no hayan sido condenados a pena aflictiva, podrán ejercer el derecho de sufragio en los casos y formas que determine la ley. Por lo tanto, no es el artículo 14 el que otorga derecho a sufragio a los extranjeros, sino que es simplemente el que establece condiciones y autoriza al legislador para que este legislador, ¿cierto?, facilite la posibilidad de reconocer el derecho de sufragio, ¿cierto?, a los extranjeros con al menos 5 años en Chile, ¿cierto?, que sean mayores de 18 años de edad y que no hayan sido condenados a pena aflictiva, ¿cierto?, en los casos y formas que la propia ley determine para votar, ¿cierto? Así, la Constitución habilita al legislador para que en los casos y formas que ella misma determine, otorgue derecho de sufragio activo a los extranjeros que cumplan con los requisitos que están ya predeterminados, ¿cierto?, por la Constitución. En este sentido, ¿cierto?, y volviendo al caso Castañeda Guzmán, ¿cierto?, de la Corte Interamericana, se nos señala en el párrafo 207 de la sentencia que los estados pueden establecer estándares mínimos para regular la participación política siempre y cuando sean razonables de acuerdo a los principios de la democracia representativa. Estos estándares deben garantizar, entre otros, la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal, igual y secreto, como expresión de la voluntad de los electores que reflejan la soberanía del pueblo, tomando en cuenta que, según lo dispuesto en el artículo 6 de la Carta Democrática Interamericana, es necesario promover y fomentar diversas formas de participación, ¿no?, que fortalezca la democracia, para lo cual se pueden diseñar normas orientadas a facilitar la participación de sectores específicos de la sociedad, tales como los miembros de las comunidades también indígenas y étnicas. Agreguemos, a su vez, que en el ámbito de las principales autoridades electivas por sufragio popular, como son el presidente de la República, los parlamentarios, para decir diputados y senadores, ¿no?, es la propia Constitución política la que establece los requisitos para ser elegido y acceder a la función pública, como ustedes lo estudiaron, ¿cierto?, en el curso de, en el curso de constitucional orgánico, ¿cierto?, que al mismo tiempo hicieron el segundo semestre del primer año de Derecho. ¿Cierto? Agreguemos también, por otra parte, ¿cierto?, que los requisitos para ser elegido presidente de la República están explicitados en el artículo 25 de la Constitución y se requiere, para ser elegido presidente, ser chileno, ¿cierto?, conforme a los numerales primero o segundo del artículo 10 de la Constitución, tener cumplidos 35 años de edad y poseer las demás calidades necesarias para ser candidato con derecho a sufragio,
además de cumplir con las exigencias que determina la Ley 18.700, orgánica constitucional de votaciones populares y escrutinios. A su vez, para ser elegido diputado, vamos a tener que tener en consideración el artículo 48 de la Constitución, el cual exige ser ciudadano con derecho a sufragio, por lo tanto, ser chileno mayor de 18 años de edad y no haber sido condenado a pena aflictiva, ¿no? Tener cumplidos 21 años de edad, haber cursado la enseñanza media o equivalente y tener residencia en la región a que pertenezca el distrito electoral correspondiente con un plazo no inferior a 2 años contados hacia atrás desde el día de la elección. A su vez, en caso de alcaldes y concejales, ¿no?, vamos a encontrarnos, ¿no?, que en este sentido, ¿no?, hay que cumplir, ¿no?, con la perspectiva, ¿cierto?, y los requisitos que señala la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, ¿cierto? Y dentro de esta perspectiva, ¿cierto?, cabe señalar que esos requisitos están, por una parte, también en algunos casos, ¿cierto?, establecidos en el artículo 119 de la Constitución y, ¿cierto?, especificados, ¿cierto?, con mayor desarrollo en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades. A su vez, vamos a encontrarnos, ¿no?, que el artículo 111 de la Constitución, ¿no?, determina también algunos elementos básicos de la elección de gobernador regional, ¿no? Y en este sentido, el gobernador regional va a ser elegido por sufragio universal en votación directa y será electo el candidato a gobernador regional que obtuviere la mayoría de los sufragios válidamente emitidos y siempre que dicha mayoría sea equivalente al menos al 40% de los votos válidamente emitidos, en conformidad a lo que disponga la Ley Orgánica Constitucional respectiva. Durará en el ejercicio de sus funciones por el término de 4 años, pudiendo ser reelegido consecutivamente solo para el periodo siguiente. Cabe además señalar que si a la elección de gobernador regional se presentare más de 2 candidatos y ninguno de ellos obtuviere al menos el 40% de los sufragios válidamente emitidos, se procederá a una segunda votación que se va a circunscribir a los candidatos que hayan obtenido las 2 más altas mayorías relativas, y en ella resultará electo aquel de los candidatos que obtenga el mayor número de sufragios. Esta nueva votación se debe verificar en la forma que también regule la ley, ¿cierto? A su vez, en lo que se refiere a la elección de consejeros regionales, hay que tener presente también el artículo 113 de la Constitución, que señala que el Consejo Regional estará integrado por consejeros elegidos por sufragio universal en votación directa de conformidad con la Ley Orgánica Constitucional respectiva. Ellos durarán 4 años en sus cargos y podrán ser reelegidos. La misma ley establecerá la organización del Consejo Regional, determinará el número de consejeros que lo integran y su forma de reemplazo, cuidando siempre que tanto la población como el territorio de la región estén equitativamente representados. Y con esto terminamos el análisis de lo que es
el acceso a la función pública electiva, ¿cierto? Vale decir, a los cargos que son electos, ¿cierto? Por la ciudadanía a través de sufragio, ¿cierto? Universal. Y debemos pasar al análisis, ¿cierto? Fundamentalmente de lo que es el acceso a la función pública no electiva. Este derecho genera para el Estado y sus órganos determinados deberes jurídicos de carácter concreto, entre ellos el de organizar la administración pública en forma compatible con el derecho constitucionalmente asegurado a través de procedimientos objetivos y transparentes de ingreso a esta administración pública y a través de concursos de antecedentes y de oposición, fijando los requisitos, las capacidades y méritos necesarios para el acceso a los distintos tipos de cargos. En este sentido, cabe señalar que estos aspectos son estudiados en una cátedra que tendrán ustedes después de aprobar este curso, ¿cierto? En el ámbito del tercer año de la carrera, que es Derecho Administrativo, ¿cierto? Sin embargo, vamos solamente a señalar, ¿cierto?, que este acceso a los cargos públicos, ¿cierto?, no electivos, ¿cierto?, para participar en la administración pública central, desconcentrada o descentralizada, va a ser configurada por el legislador. El legislador, por lo tanto, dispone de cierta libertad de configuración para organizar el marco legal de los procesos de selección de funcionarios públicos, de modo de garantizar una adecuada prestación del servicio público, teniendo como límite la no afectación del derecho constitucional que hemos estado analizando, cuyo contenido sustantivo se enriquece y contribuye a su delimitación por los contenidos y atributos del derecho asegurado, ¿cierto?, como hemos visto, por el derecho internacional de los derechos humanos, y en este caso, ¿cierto?, claramente por el artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos, y a su vez el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Naciones Unidas. Recordemos en este sentido que el artículo 23 de la Convención Americana, en su párrafo segundo, determina que la ley podrá reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere, ¿no?, este artículo 23, exclusivamente, como ya lo hemos visto, por razones de edad, de nacionalidad, de residencia, de idioma, de instrucción, de capacidad civil o mental, o por condena por juez competente en proceso penal. Así, por lo tanto, el legislador no podrá incorporar en las regulaciones de acceso a los cargos públicos otras consideraciones que las que ya hemos señalado. Toda otra consideración puede llegar a constituir, en tal perspectiva, una discriminación arbitraria. Señalemos, a su vez, que tanto la Constitución como el legislador, en los casos correspondientes, debe establecer en forma expresa los sistemas de inhabilidades e incompatibilidades para determinados cargos, ¿no?, los cuales no pueden ser establecidos por vía reglamentaria. A su vez, establezcamos también que el artículo 38, inciso primero de la Constitución, se refiere, ¿cierto?, a que una ley orgánica constitucional debe garantizar tanto la carrera funcionaria
como los principios de carácter técnico y profesional en que debe fundarse y la igualdad de oportunidades de ingreso a ella. Señalemos también dentro de esta perspectiva que la ley 19.653, orgánica constitucional de bases de la administración del Estado, ¿no?, establece en su artículo 15, ¿no?, que el personal de la administración del Estado se regirá por las normas estatutarias que establezca la ley, en las cuales se regulará el ingreso, los deberes y derechos, la responsabilidad administrativa y la cesación de las respectivas funciones. A su vez, el artículo 16 precisa que para ingresar a la administración del Estado se debe cumplir con los requisitos generales que determine el respectivo estatuto y con los que establece el título tercero de la ley, además de los exigidos para el cargo que en definitiva se provea. A su vez, la ley 19.653, que es la ley orgánica constitucional de bases de la administración del Estado, en el inciso segundo del artículo 16, agrega que todas las personas que cumplan con los requisitos correspondientes tendrán el derecho de postular en igualdad de condiciones a los empleos de la administración del Estado previo concurso. Ya sabemos que este concurso puede ser un concurso de antecedentes o eventualmente un concurso de oposición. A su vez, el artículo 44 de la ley dispone que el ingreso en calidad de titular, ¿cierto?, en este sentido a la administración del Estado como funcionario de ella, se hará, ¿cierto?, por concurso público, y la selección de postulantes se efectuará mediante procedimientos técnicos, imparciales e idóneos que aseguren una apreciación objetiva de las aptitudes y méritos, y generalmente, además, ¿cierto?, se ingresa, ¿cierto?, una vez que, ¿cierto?, se ha sorteado estos procedimientos y la persona ha sido seleccionada, ¿cierto?, de acuerdo a ellos. A su vez, el Estatuto Administrativo, en su artículo 17, regula el ingreso a los cargos de carrera en calidad de titular, el cual se hará por concurso público y procederá en el último grado de la planta respectiva, salvo que existan vacantes de grados superiores a este que no hubieran podido proveerse mediante promociones. Y a su vez, señala también que la autoridad administrativa correspondiente debe determinar las bases y condiciones en que tales concursos deben realizarse y queda vinculada, por lo tanto, por tales bases, ¿cierto?, para el efecto de concretar el respectivo concurso. A su vez, la Contraloría General de la República ha precisado que las personas que han postulado a un cargo público, cumpliendo con todos los requisitos legales, tienen derecho a ser consideradas en la provisión de dicho empleo, ya que la realización de un concurso origina un vínculo jurídico que la autoridad administrativa, por su mera voluntad, no está facultada para extinguir y por lo tanto deberá respetar. Por el contrario, la coloca a esta autoridad administrativa en el deber de resolver el concurso entre aquellas personas que fueron seleccionadas, puesto que ellas al momento de concursar cumplían con los requisitos legales y luego en el certamen acreditaron idoneidad para el cumplimiento, ¿cierto?, de dicho desempeño.
Por otra parte, el artículo 45 de la Ley 19.653, Orgánica Constitucional de Bases de la Administración del Estado, también precisa el sentido de la carrera funcionaria y señala que este personal estará sometido a un sistema de carrera que protege la dignidad de la función pública y que guarde conformidad con su carácter técnico, profesional y jerarquizado, agregando en el inciso segundo que la carrera funcionaria será regulada por el respectivo estatuto y se fundará en el mérito, la antigüedad y la idoneidad de los funcionarios, para cuyo efecto asistirán a procesos de calificación objetivos y de carácter imparcial. A su vez, el artículo 51 de la Ley 19.653, Orgánica Constitucional de Base de la Administración del Estado, también determina que el Estado velará por la carrera funcionaria y el cumplimiento de las normas y principios de carácter técnico y profesional establecidos en este párrafo y asegurará tanto la igualdad de oportunidades de ingreso a ella como la capacitación y el perfeccionamiento, ¿cierto?, de sus integrantes. A su vez, el artículo 18 de la Ley 19.653, Orgánica Constitucional de Bases de la Administración del Estado, ¿no?, determina que las normas del Estatuto Administrativo no se aplicarán a la Contraloría General de la República, al Banco Central, a las Fuerzas Armadas y a las Fuerzas de Orden y Seguridad, y tampoco a las municipalidades, el Consejo Nacional de Televisión y las empresas públicas creadas por ley, órganos que se regirán por las normas constitucionales pertinentes y por sus respectivas leyes orgánicas constitucionales o de quórum calificado según corresponda. Señalemos también en esta perspectiva, ¿no?, que hay regulaciones específicas para los altos funcionarios públicos que están establecidas en la Constitución. Así, la función de ministro de Estado, que son los colaboradores directos e inmediatos del presidente de la República en el gobierno y la administración, ¿no?, de acuerdo con el artículo 34, deben cumplir con los requisitos de ser chileno, tener cumplido 21 años de edad y reunir los requisitos generales para el ingreso, ¿no?, a la función pública. A su vez, el artículo 124 de la Constitución establece los requisitos para ser elegido gobernador regional, miembro del Consejo Regional, alcalde o concejal, y para ser designado delegado presidencial regional, que va a reemplazar a partir del próximo año a los intendentes, ¿no?, y a su vez también el cargo de delegado presidencial provincial, que va a reemplazar a su vez a los gobernadores provinciales, ¿cierto?, que existen hasta el día de hoy. Y para ello se requerirá ser ciudadano con derecho a sufragio, tener los demás requisitos de idoneidad que la ley señale y residir en la región a lo menos en los últimos 2 años anteriores, ¿no?, a su respectiva elección, ¿no? Señalemos también desde esta perspectiva que también el artículo 98 de la Constitución establece, ¿cierto?, los requisitos que debe cumplir quien ocupe el cargo de Contralor General de la República. Los requisitos para ser nombrado Contralor es el tener a lo menos 10 años de título de abogado, haber cumplido 40 años de edad y poseer las demás cualidades necesarias para ser ciudadano con derecho a sufragio. El Contralor General de la República es
designado por el presidente de la República con acuerdo del Senado, adoptado por los 3/5 de los senadores en ejercicio para un periodo de 8 años en el respectivo cargo. La Constitución, en el encabezamiento del artículo 19, se refiere a su vez a las personas como titulares de los derechos fundamentales. El acceso a las funciones públicas constituye, como ya lo hemos dicho, un derecho político. Y en este sentido, tiene como titulares, ¿cierto?, no a las personas, sino a los ciudadanos. Vale decir, aquellas personas que, de acuerdo con nuestro texto constitucional, en su artículo 13, cumplen requisitos de ser chilenos mayores de 18 años de edad y no haber sido condenados a pena aflictiva. En este sentido, también, si volvemos a la sentencia del caso Castañeda-Guzmán de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en referencia al artículo 23 de la Convención Americana, ¿no?, determina que este artículo 23 contiene diversas normas que se refieren a los derechos de las personas como ciudadanos, esto es, como titular del proceso de toma de decisiones en los asuntos públicos, como también como elector a través del voto o como servidor público, es decir, a ser elegido popularmente o mediante designación en el nombramiento, ¿cierto?, para ocupar respectivamente el respectivo cargo público. Llegamos hasta aquí, con esto, por lo tanto, terminamos el análisis, ¿cierto?, de lo que es este artículo 19, número 7 de la Constitución, y dejamos también unos breves minutos para que ustedes puedan preguntar, ¿cierto?, comentar u opinar, ¿cierto?, sobre cualquier aspecto de lo que hemos visto en esta segunda parte de la clase de hoy, miércoles, ¿cierto? Por lo tanto, se ofrece la palabra. Opiniones, preguntas, dudas, comentarios. ¿Ninguna, profesor? ¿No hay ninguna? Bueno, con esto terminamos, por lo tanto, este nuevo derecho y nos va a quedar solo un derecho, ¿cierto?, de estos que hemos denominado el grupo de la seguridad jurídica, ¿cierto?, que en definitiva deberemos analizar al inicio, ¿cierto?, del segundo semestre, ¿cierto? Por lo tanto, a partir de la semana del 7 de septiembre próximo, ¿cierto?, que es el derecho a la igualdad ante los tributos, con lo cual terminaremos también, ¿cierto?, el segundo grupo de derechos y podremos pasar luego al tercer grupo de derechos, que son los derechos del pensamiento libre, ¿cierto? Por lo tanto, quedamos hasta aquí. Esperamos que puedan descansar suficientemente, ¿cierto?, luego del término de esta semana, ¿cierto?, porque van a tener la última semana de agosto y la primera de septiembre libre, ¿cierto?, sin clases, ¿cierto? Y por lo tanto nos vemos, ¿cierto?, la segunda semana de septiembre. Que lo pasen bien, aprovechen de relajarse, ¿cierto? Aprovechen también, ¿cierto?, si tienen tiempo, de revisar, ¿cierto?, los contenidos que ustedes tienen en la página de Educandus de la universidad, donde también han sido subidos, ¿cierto?, los PowerPoint, además de cada uno de los capítulos del libro, ¿cierto?, sobre Derecho Fundamental y Garantías Constitucionales en sus diversos tomos que ustedes tienen para profundizar las materias. Sí. Una consulta, el Power de hoy lo va a mandar, ¿cierto? Para poder tener esto. ¿El Power de hoy lo va a mandar? Sí, obviamente voy a mandar el que terminamos también ayer, que es la libertad personal y la seguridad individual, ¿no?
tampoco lo habíamos mandado. Ya, profe. Muchas gracias. Vimos, ¿cierto? Ayer también el último elemento, que era la indemnización por error judicial. Profe, otra consulta. Sí, Constanza. Respecto de la prueba, en Utalmático sale que la fecha es el 23 de septiembre. ¿Esa es la fecha o está sujeta a cambio? No, yo creo que esa es la fecha. Por lo tanto, ¿cierto? Van a entrar para esa prueba con claridad, ¿cierto? Los dos grupos de derechos, ¿cierto? Que hemos ya, ¿cierto? Analizado, con el que nos queda, ¿cierto? Para la primera clase, ¿no es cierto?, que es la igualdad ante los tributos, ¿cierto? Y eventualmente puede que llegue a ingresar el primer derecho, ¿no es cierto?, de los derechos del pensamiento libre, que podría ser, ¿cierto?, en el caso en que alcancemos, lo que es la libertad de conciencia, la libertad religiosa, ideológica, la objeción de conciencia, ¿cierto?, y lo que es la regulación de las iglesias, ¿cierto? Que en definitiva podríamos hasta allí fijar, ¿cierto?, en principio, lo que serían los contenidos, ¿cierto?, que en definitiva entrarían para la segunda prueba parcial. Gracias, profe. De nada, Constanza. ¿Alguna otra pregunta, duda, comentario? Bien, si no la hay, quedamos hasta aquí. Aprovechen, como ya les digo, de descansar, pero al mismo tiempo no se olviden, ¿cierto?, fundamentalmente de ir preparando también la próxima prueba para no encontrarse 48 horas antes de ella, ¿cierto?, con la necesidad de estudiar, digamos, en forma continuada y casi sin dormir, ¿cierto? Por lo tanto, los conocimientos que se adquieren en forma metódica, analizando los contenidos, ¿cierto?, de a poco, ¿cierto?, van quedando. La perspectiva, ¿cierto?, de una situación de estudio a presión, ¿cierto?, en 48, 72 horas de una prueba, entran, ¿cierto?, y salen rápidamente, ¿cierto?, dejando nuevamente nuestra capacidad, ¿cierto?, mental desocupada, ¿cierto?, de contenidos. Y eso es malo porque en definitiva eso implica que no hubo un estudio adecuado, ¿cierto? Por lo tanto, vuelvo a repetirles, descansen, pero al mismo tiempo, ¿cierto?, alternen con la posibilidad de ir revisando los contenidos e irlo estudiando pausadamente, ¿cierto?, para, en definitiva, poder dar una prueba buena, ¿cierto?, a fines de septiembre. Que estén bien y nos vemos, por lo tanto, en la segunda semana de septiembre. Hasta luego. Chao. Que esté bien, profesor. Nos Hasta vemos. luego, Muchas profesor, que esté gracias. bien. Igualmente para ustedes.